I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, yeah, and we gonna go full. Hace más de 2000 años, las profecías de la Biblia ya anunciaban un tiempo en el que la influencia, el poder y el control sobre las masas se ejercerían de maneras que desafiarían los valores morales, espirituales y humanos. La narrativa apocalíptica habla de líderes que se levantarían para guiar a las multitudes, escondiendo en las sombras sus verdaderos propósitos, manipulando a la sociedad con un carisma magnético y promesas de riqueza y éxito. Y hoy, en 2024, la historia de Sean John Combs, más conocido como Diddy, parece ser el cumplimiento de esas antiguas predicciones. Diddy, nacido el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York, inició su carrera de manera aparentemente modesta, pero en poco tiempo se convirtió en una de las personalidades más influyentes del panorama cultural y musical. En los años 90, se posicionó a la cabeza de una revolución en el hip hop, siendo uno de los responsables de moldear el sonido, la imagen y el estilo de vida que definirían el género en las décadas siguientes. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que, detrás de todo el glamour, las fiestas lujosas y la fama, se ocultaba una trama que parecía cumplir al pie de la letra las profecías de manipulación, control y poder previstas en los textos sagrados. Las Escrituras nos advierten que el poder mundano, muchas veces, se disfraza de luz, pero sus raíces son oscuras. El camino hacia la cima a menudo está pavimentado con elecciones que ponen a prueba la moralidad y la integridad de un individuo. En el caso de Diddy, su ascenso a la fama comenzó cuando trabajó como pasante en la discográfica Uptown Records, donde rápidamente llamó la atención por su aguda visión para los negocios musicales y su habilidad para reconocer talentos. Como una figura bíblica destinada a sobresalir, Diddy parecía tener el toque de Midas. Todo lo que tocaba se transformaba en oro. Pronto fue promovido a productor musical y en poco tiempo estaba ayudando a lanzar la carrera de grandes nombres como Mary J. Blige, que llegaría a convertirse en una de las voces más poderosas del R&B. No obstante, como ya advertían las profecías, no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, debemos recordar un pasaje bíblico que habla precisamente sobre esto y advierte sobre el cuidado con el dinero y la ilusión que él crea. Biblia, Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice: «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, en su afán por él, se desviaron de la fe y se atormentaron a sí mismos con muchos sufrimientos». Hace más de 2000 años, las profecías de la Biblia ya anunciaban un tiempo en el que la influencia, el poder y el control sobre las masas se ejercerían de maneras que desafiarían los valores morales, espirituales y humanos. La narrativa apocalíptica habla de líderes que se levantarían para guiar a las multitudes, ocultando en las sombras sus verdaderos propósitos, manipulando a la sociedad con un carisma magnético y promesas de riqueza y éxito. Y aquí el argumento de las profecías se vuelve más claro, ya que la discográfica, que parecía ser solo una más en el mercado, rápidamente se convirtió en una fuerza dominante. Diddy firmó con el entonces desconocido rapero Christopher Wallace, que el mundo pronto conocería como The Notorious B.I.G. Biggie, como era cariñosamente llamado. Emergió como una de las mayores estrellas del rap de todos los tiempos, y el éxito meteórico de su álbum Ready to Die fue la piedra angular sobre la cual Bad Boy Records se consolidó como una de las discográficas más influyentes de la década. Sin embargo, al igual que las Escrituras, profetizan sobre líderes que emergen con poder extraordinario, pero cuyas acciones futuras llevarían a la caída de muchos.
El éxito de Bad Boy y de Diddy traía consigo un alto precio. La rivalidad entre Bad Boy Records de Nueva York y Death Row Records de Los Ángeles, liderada por Suge Knight, se intensificaba. Era una batalla por el control no solo de la música, sino de toda una cultura, un enfrentamiento que reflejaba las profecías sobre grandes reinos luchando por el dominio absoluto. La competencia entre las dos discográficas rápidamente se convirtió en una guerra entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos, con Diddy y The Notorious B.I.G. en el centro de la disputa. No obstante, como muchas profecías alertan, el orgullo precede a la caída. En 1994, Tupac Shakur, el principal artista de Death Row Records, fue tiroteado en Nueva York. Acusó a Diddy y a Biggie de estar involucrados en el atentado, lo que intensificó aún más la tensión entre ambas facciones. Las Escrituras nos dicen que la discordia y el conflicto a menudo siembran tragedias, y lo que sucedió a continuación confirmó esta antigua verdad. En 1996, Tupac fue asesinado en Las Vegas, un evento que conmocionó al mundo del hip hop y dejó un vacío irreparable en la música. Solo 6 meses después, The Notorious B.I.G. fue asesinado a tiros en Los Ángeles. Las muertes de Tupac y Biggie resuenan con las profecías bíblicas sobre la caída de grandes reinos, la destrucción causada por la guerra y la pérdida trágica de líderes carismáticos. Ambos asesinatos permanecen sin resolver, envueltos en misterios que, como predicen las Escrituras, desafían la verdad y dejan tras de sí un legado de preguntas sin respuesta. Diddy, por su parte, continuó prosperando, a pesar de las sombras que se cernían sobre su carrera. Lanzó la icónica canción I'll Be Missing You, un homenaje a Biggie que rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. La canción alcanzó el número 1 en las listas de éxitos en todo el mundo y le valió a Diddy un premio Grammy. Sin embargo, así como las profecías nos advierten sobre la luz que se oculta en la oscuridad, el éxito de Diddy venía acompañado de rumores y acusaciones que empezaban a empañar su imagen pública. A medida que su imperio se expandía más allá de la música, con empresas en la moda, como la creación de la marca Sean John, y lucrativas asociaciones en el mercado de bebidas, como su asociación con el vodka Ciroc, las sospechas sobre sus métodos de control y manipulación solo aumentaban. Las fiestas privadas que organizaba se convirtieron en leyenda, con relatos de eventos extravagantes, conocidos como white parties, donde solo los más influyentes y poderosos eran invitados. Pero como nos dicen las Escrituras, lo que sucede en las sombras eventualmente será traído a la luz. A medida que Diddy alcanzaba un éxito cada vez mayor, surgieron rumores sobre lo que realmente sucedía en estos eventos exclusivos. Las fiestas, antes vistas como celebraciones de glamour y riqueza, comenzaron a asociarse con algo mucho más oscuro. Comenzaron a circular relatos sobre jóvenes artistas y modelos que eran atraídos a estos eventos con promesas de oportunidades profesionales, solo para verse envueltos en situaciones degradantes y de abuso. Al igual que las profecías, hablan de líderes que usan su posición para corromper y manipular a los más vulnerables. Diddy parecía ser el protagonista de una narrativa similar. En los años siguientes, surgieron teorías aún más perturbadoras sobre cómo Diddy utilizaba estos eventos como una forma de control. Existen alegaciones de que grababa en secreto los momentos más comprometidos de estas fiestas y que esas grabaciones eran utilizadas como herramientas de chantaje para mantener el silencio y la lealtad de quienes asistían. Este tipo de manipulación y poder psicológico es algo que los textos sagrados nos advierten desde la antigüedad,
cuando hablan de falsos profetas que seducen a las masas con promesas de éxito y riqueza, solo para aprisionarlas en sus propios juegos de poder. Hoy, en 2024, la historia de Diddy es un ejemplo vivo del cumplimiento de estas profecías. Se ha convertido en una figura global, un icono de éxito, pero también alguien cuyo poder e influencia plantean profundas cuestiones sobre la naturaleza del control, la manipulación y el verdadero rostro del éxito. Así como las Escrituras nos enseñan, el poder puede ser seductor, pero siempre hay un precio que pagar, y la historia de Sean John Combs es un recordatorio poderoso de que las profecías antiguas siguen manifestándose en la actualidad. Durante la década de 2000, Sean John Combs, también conocido como Diddy, consolidó su posición no solo como un magnate de la música, sino como una figura central en la élite social y cultural de Hollywood. Sus fiestas se convirtieron en eventos legendarios, llenos de celebridades, empresarios y políticos de renombre. Sin embargo, mientras la imagen pública de estas celebraciones era de glamour y exclusividad, comenzó a emerger un lado oscuro. Al mismo tiempo que Diddy organizaba las famosas White Parties, símbolo de estatus y prestigio, las más privadas y secretas Freak Offs levantaban sospechas de algo mucho más inquietante. Las White Parties eran un espectáculo en sí mismas. Fiestas exclusivas donde todos los invitados vestían de blanco, atrayendo a las estrellas más grandes del entretenimiento y a figuras influyentes de la sociedad. Nombres como Will Smith, Beyoncé, Jay-Z e incluso Anita, en eventos más recientes, estaban frecuentemente en la lista de invitados. Para el público, estas fiestas representaban la pura encarnación del lujo y la ostentación. Sin embargo, mientras los flashes de las cámaras capturaban el glamour y la exuberancia, comenzaron a circular rumores, susurros sobre comportamientos extraños y eventos que sucedían lejos de los focos. La teoría de que las White Parties servían como una cortina de humo para ocultar algo más oscuro comenzó a ganar fuerza. Se decía que estas fiestas no eran solo celebraciones inofensivas de éxito, sino un mecanismo de Diddy para ejercer control sobre sus invitados y fortalecer su posición de poder. Mientras que las White Parties representaban el lado visible y glamuroso de su imperio social, las Freak Offs eran un secreto muy bien guardado. Estos eventos, mucho más restringidos y privados, incluían solo a un pequeño círculo de personas cercanas a Diddy y figuras de la élite de Hollywood. En estas fiestas no había cámaras ni medios, y lo que sucedía allí seguía siendo un misterio, hasta que comenzaron a surgir los primeros testimonios. Los rumores sobre las Freak Offs señalaban comportamientos perturbadores y abusivos. Jóvenes aspirantes a artistas y modelos eran atraídos a estas fiestas con promesas de oportunidades en la industria de la música y el entretenimiento. Pero una vez dentro, la realidad era muy diferente. Bajo los efectos de sustancias ilícitas, muchos eran obligados a participar en actos ilegales, degradantes, mientras las normas sociales habituales eran completamente ignoradas. Relatos aún más perturbadores sugerían que Diddy y otros asistentes grababan en secreto los actos más comprometedores de estas fiestas. Sin embargo, estas grabaciones no eran solo para uso personal. Se usaban como herramientas de chantaje, asegurando que las víctimas permanecieran en silencio, bajo la amenaza de ver destruidas sus carreras y reputaciones. Este control psicológico y emocional mantuvo a muchas de estas víctimas atrapadas en una red de poder y manipulación durante años. Con el tiempo, estas fiestas comenzaron a llamar la atención de investigaciones más serias.
Lo que antes era solo un rumor comenzó a tomar fuerza con los primeros testimonios de víctimas. En 2023, el silencio fue roto de manera significativa cuando Cassie Ventura, excompañera de Diddy, decidió hablar. Cassie, quien estuvo en una relación de varios años con el magnate, reveló detalles impactantes. En su demanda judicial, acusó a Diddy de abuso emocional, psicológico y físico, describiendo cómo él la forzaba a participar en estas fiestas privadas, donde fue sometida a actos humillantes. Su testimonio fue el detonante que permitió a otras víctimas encontrar el valor para hablar, confirmando que las freak-offs no eran solo fiestas, sino una red de explotación y manipulación. A medida que surgían más testimonios, nuevas investigaciones comenzaron a señalar algo aún más siniestro: el posible involucramiento de Diddy en el tráfico de menores. Informes indicaban que muchas de las personas atraídas a sus fiestas eran menores de edad, seducidas por la promesa de una carrera prometedora. Una vez dentro de ese círculo, estas jóvenes y mantenidas en silencio mediante el miedo y el chantaje. Las acusaciones conmocionaron al público y colocaron a Diddy bajo un intenso escrutinio. Lo que antes se veía como un escándalo mediático, ahora se trataba como una cuestión criminal de gran magnitud. Agencias federales comenzaron a investigar a fondo las freak-offs, entrevistando a víctimas y testigos para reunir pruebas de lo que cada vez se hacía más evidente: una red de abuso oculta bajo la fachada de éxito y poder. A medida que las acusaciones contra Sean Diddy Combs se intensificaban, las investigaciones federales sobre su red de abuso y explotación sexual comenzaron a ganar fuerza. Las víctimas, una tras otra, comenzaron a compartir testimonios detallados que exponían los oscuros secretos detrás de las fiestas que durante tanto tiempo fueron vistas como lujosas y glamorosas. El imperio que Diddy había construido a lo largo de las décadas comenzó a desmoronarse. Sin embargo, lo que atrajo aún más atención fue la idea de que estas actividades podrían haber sido denunciadas de manera velada a través de producciones culturales durante años. Una de las teorías más interesantes que surgió durante este periodo involucró la película de comedia White Chicks, 2004, dirigida por los hermanos Wayans. La película, que satiriza el comportamiento extravagante de la élite, fue reinterpretada recientemente como una posible crítica indirecta a las fiestas organizadas por Diddy, especialmente las famosas White Parties. En una escena icónica se lleva a cabo una fiesta donde todos los invitados están vestidos de blanco, con comportamientos excéntricos y exagerados. Muchos comenzaron a ver esta representación como una posible alusión a lo que realmente sucedía tras bambalinas en las fiestas de Diddy. Lo que parecía ser una simple comedia comenzó a interpretarse como una crítica oculta a los eventos reales. Estas fiestas, que antes simbolizaban lujo y prestigio, comenzaron a ser investigadas desde una nueva perspectiva. Testimonios indicaron que las White Parties, y más específicamente las secretas freak-offs, eran mucho más que simples reuniones glamorosas. Jóvenes eran atraídos a estos eventos con la promesa de oportunidades en la industria del entretenimiento, pero una vez dentro eran sometidos a prácticas abusivas y humillantes. El consumo de sustancias ilícitas y los comportamientos degradantes eran rutinarios, y el ambiente estaba rodeado de secretos y manipulación. Otro punto que levantó sospechas fue el videoclip de la canción Yumi de Justin Bieber, lanzado en 2020. En el video, Bieber aparece en un banquete extravagante, rodeado de personas mayores que comen de manera grotesca y exagerada. Él, el único joven en la mesa, parece vulnerable.
lo que muchos comenzaron a ver como una metáfora de la explotación de los jóvenes en la industria del entretenimiento. A medida que las investigaciones sobre Diddy avanzaron, tanto fans como críticos comenzaron a trazar paralelismos entre el videoclip de Bieber y los relatos de las fiestas privadas de Diddy. En los inicios de su carrera, Bieber había sido invitado a estas fiestas, lo que aumentó las sospechas sobre lo que pudo haber presenciado. Aunque Bieber nunca habló abiertamente sobre abusos específicos, el desconcierto que mostró en algunas entrevistas cuando se mencionaba el nombre de Diddy incrementó las especulaciones. La letra de la canción, con frases como "You got that yummy yum", fue interpretada como una crítica velada a la forma en que los jóvenes talentos eran manipulados y utilizados por figuras de poder en la industria. El videoclip, que antes se veía como una producción pop común, pasó a ser analizado como una posible denuncia de la explotación de jóvenes artistas. El poder que Diddy ejercía sobre las personas en sus fiestas iba más allá de la manipulación directa. Las investigaciones revelaron que solía usar grabaciones secretas como una herramienta de chantaje. Según los testigos, muchos de los actos comprometedores en las fiestas eran filmados sin el conocimiento de los involucrados, y estas grabaciones se usaban para garantizar que nadie hablara sobre lo que realmente sucedía. Estos videos, que registraban actos ilegales e inmorales, eran clave para el control de Diddy sobre sus víctimas e invitados. Esta red de chantaje fue una de las razones por las que Diddy logró mantener su fachada pública durante tanto tiempo, incluso con tantos rumores circulando. Las víctimas y testigos, temiendo que sus reputaciones fueran destruidas, a menudo optaban por el silencio. Con estas grabaciones en su poder, Diddy era capaz de manipular a figuras influyentes, asegurando que sus actividades permanecieran ocultas mientras mantenía su imagen de magnate exitoso. El involucramiento de Diddy en el tráfico elevó el caso a un nuevo nivel de gravedad. Ya no se trataba solo de rumores o escándalos de abuso de poder, sino de una investigación criminal seria, con ramificaciones que podrían involucrar a muchas otras figuras. Con esto, el caso adquirió proporciones internacionales, y el nombre de Diddy quedó directamente asociado con crímenes de explotación que hasta ese momento parecían intocables. A medida que surgían más detalles, el impacto sobre Diddy fue devastador. Se rompieron asociaciones, se cancelaron contratos, y muchas de las figuras que solían estar a su lado comenzaron a distanciarse. El imperio que había construido durante décadas comenzó a desmoronarse, a medida que tanto el público como la industria del entretenimiento le daban la espalda. Su reputación, antes considerada intocable, estaba ahora permanentemente manchada por las revelaciones. El caso de Diddy se convirtió en uno de los mayores escándalos de abuso de poder y tráfico sexual en la historia de Hollywood. A medida que más víctimas encontraban el valor para manifestarse, la verdad sobre lo que realmente sucedía en esas lujosas y secretas fiestas finalmente salió a la luz. Lo que antes parecía ser una vida de éxito, glamour y riqueza, reveló un lado oscuro y perturbador, exponiendo una red de abusos que había operado en las sombras durante años. Ahora, con la atención pública centrada en él, Diddy enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Lo que comenzó como una serie de acusaciones se transformó rápidamente en una investigación criminal de gran envergadura, con autoridades federales e internacionales involucradas. El colapso de su imperio era inevitable, y la caída de una de las mayores figuras de la música y el entretenimiento se convirtió en una realidad frente a los ojos del mundo. Quiero dejar claro que este video no tiene el propósito de difundir odio o juicio,
sino de traer una reflexión importante. Un ejemplo poderoso es el de Salomón, un rey bendecido con una sabiduría incomparable por Dios, pero que, con el tiempo, se corrompió. A pesar de toda su sabiduría, Salomón se desvió del camino de Dios al involucrarse con prácticas e influencias que lo alejaron de la fe. Esta historia nos enseña que absolutamente nadie, por más sabio o poderoso que sea, es lo suficientemente grande como para dejar de orar y vigilar. Todos somos vulnerables y es esencial que permanezcamos firmes en la oración, buscando la dirección de Dios para no caer en tentaciones. Este video sirve como un recordatorio de que sin importar nuestra posición, necesitamos estar siempre atentos y conectados con el Señor, porque solo Él puede guiarnos por el camino correcto. Mientras concluimos este video, quiero dejarles un versículo para su meditación que habla directamente contra las acciones que discutimos. En Gálatas 6:7, la palabra nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto nos recuerda que no se puede huir de las consecuencias, especialmente cuando nuestras acciones dañan y explotan a otras personas. Ahora, me gustaría invitarles a una oración profunda, pidiendo a Dios no solo justicia, sino también sanación, protección y sabiduría para todos nosotros que buscamos caminar en la luz. Oremos. Señor Dios, Padre de misericordia, nos acercamos a ti con corazones humildes y llenos de reverencia. Reconociendo tu soberanía y tu justicia, clamamos por tu mirada compasiva sobre todas las personas que han sido heridas, abusadas y manipuladas por aquellos que tienen poder e influencia. Te pedimos, Señor, que seas el consuelo de las víctimas, que tu Espíritu Santo traiga sanidad a las heridas más profundas, aquellas que el mundo no puede ver, pero que tú, en tu infinita sabiduría, ves y comprendes. Señor, te pedimos que donde haya dolor y desesperación, derrames tu paz. Que cada persona que ha sufrido en manos de opresores, que cada vida marcada por el abuso y la explotación pueda sentir tu toque de restauración y ser renovada en tu gracia. Que encuentren en ti la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de las dificultades, y que sepan que en ti hay justicia y verdad. También pedimos que la verdad salga a la luz, Padre, que toda injusticia, manipulación y obra de las tinieblas sean expuestas y tratadas con la justicia que solo tú puedes traer. Señor, da coraje a las víctimas para que puedan hablar, dales la fuerza para romper las cadenas del miedo y la opresión, y que aquellos que han estado involucrados en actos de abuso y manipulación sean confrontados por sus acciones, que haya un arrepentimiento genuino y que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Señor, oramos para que el sistema de manipulación y poder que opera en las sombras sea destruido. Que donde existan redes de explotación, abuso y corrupción, tú traigas tu luz para disipar las tinieblas. Que los inocentes sean liberados y que prevalezca la justicia. Te pedimos, oh Dios, por sabiduría y discernimiento para cada uno de nosotros. Vivimos en tiempos difíciles, donde el mal muchas veces se disfraza de bien. Ayúdanos a ver más allá de las apariencias, a reconocer cuando somos manipulados y a buscar siempre tu verdad. Que nuestros corazones y mentes estén firmes en ti y que podamos caminar por los caminos de la justicia, el amor y la compasión. Padre, también intercedemos por aquellos que están perdidos, que han sido llevados por la ambición, la codicia y el poder. Que puedan ser tocados por tu misericordia, que sus corazones sean transformados y que se arrepientan verdaderamente de sus errores. Porque por encima de todo, sabemos que tú eres un Dios de justicia, pero también de redención. Por último, Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos.
que nos guíes en los días por venir, nos protejas de todas las trampas y nos hagas caminar firmemente por el camino que lleva a tu luz. Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos y a todos aquellos que en este momento necesitan de tu presencia. Oramos con fe en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta oración y juntos continuemos buscando la verdad y la justicia. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.